Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chañarcillo TV. Recuerda hacer clic en la campanita, suscribirse a nuestro canal de YouTube, leer nuestro diario, seguir nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Y me encuentro hoy con la Seremi de Gobierno, la vocera de Gobierno de Atacama, doña Sofía Vargas Robles. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy día me encuentro también como delegada presidencial regional, sí, como subrogando por un tema de salud del delegado. Así que estamos con hartas cosas, pero avanzando, que es lo más importante. Seremi, cuénteme, en primer lugar, para comenzar esta entrevista, nos gustaría escucharlo de usted. Hemos tenido varios invitados acá, lo hemos estado hablando del tema. Lo hemos hablado con el subsecretario Cataldo, lo hemos hablado con el jefe de Subdere. Ahora nos gustaría escuchar desde su punto de vista. ¿En qué consiste el royalty minero, este proyecto, este gran proyecto del gobierno que está destinado a dar equidad territorial a los territorios, ¿no? A las comunas, todo eso? ¿En qué consiste? Sí. Mucha gente todavía no sabe qué es el royalty, ¿ya? Y el royalty es una modificación al impuesto de la gran minería, en este caso el royalty minero. ¿Y por qué hablo de la gran minería? Porque ahí quedan exentas los pequeños y medianos productores mineros, que es mucho la preocupación que tienen acá en Atacama, que somos una región minera, pero tienen que quedar tranquilos porque son la gran minería que generan más de 50.000 toneladas de cobre fino al año, ¿ya? Son de esa escala para arriba. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que este cambio a la modificación del impuesto va a permitir recaudar una gran cantidad de ingresos fiscales para la billetera de Chile. ¿Y eso en qué se traduce? Más o menos son 450.000 millones de dólares al año, que no tenemos, que hoy día están ingresando. Y también viene justamente a dar una compensación, ¿cierto? Porque siempre está esta sensación a la ciudadanía de que hay una gran explotación minera, ¿cierto? De mayoría de capitales extranjeros en nuestra región o en territorios históricamente mineros en la zona norte de nuestro país. Y viene un poco, ¿cierto?, a compensar de la externalidad negativa que puede tener la gran minería, justamente a una justicia tributaria para poder recaudar mayores recursos. ¿Y qué se traduce eso? Mayores recursos obviamente tiene que ver en que vamos a tener mayor capacidad de generar mayor infraestructura, ¿cierto? Mejorar la salud, la educación, las carreteras, los puentes, la seguridad pública, recuperar espacios públicos, etc. Porque eso se hace más allá con la iniciativa de política pública con recursos, ¿ya? Y ahí viene una inyección importante y creo que esa es la gran noticia, que vamos a tener una justicia, ¿cierto?, de un rubro histórico, pero que también está respaldado con una forma técnica. Esto no viene a mermar la utilidad de la gran minería. Al contrario, está hecho técnicamente para que puedan seguir con su negocio, sea rentable, y por eso hay un tope de imposición, ¿cierto? Hasta el 50%, más o menos el 46%. Entonces les permite seguir ganando utilidades, pero pagando un poco más, y eso nos va a inyectar mayores recursos fiscales. Entonces eso es más o menos el royalty minero, y es la gran noticia que vamos a tener a partir de 2024 a recaudar y que vamos a ver reflejado ya el 2025. Entonces es algo a corto plazo, es algo muy importante. Gracias, Seremi. Y Seremi, cuénteme, ¿cómo va a beneficiar este royalty a Atacama? Se dice que, bueno, hay comunas que van a ser beneficiadas, hay 2 fondos, de hecho, según me han contado. ¿Cómo esto beneficia a la región? Hay hasta 3 fondos. Ah, 3 fondos. Sí. Me salté uno. Lo importante es que acá hablamos de un royalty con justicia territorial. Ya. ¿Y qué quiere decir esto? Porque hasta antes del royalty los recursos eran centralizados, ¿cierto? Todo lo que generaban las regiones son centralizados en Santiago. Y esto viene a cambiar este paradigma, justamente en el sentido de la descentralización que estamos impulsando como gobierno, es poder repartir a las comunas, o sea, a más de 300 comunas toda esta plata, ¿cierto? Este gran fondo que vamos a recibir va a ser repartido en comunas. Y en Atacama las 9 comunas van a ser beneficiadas, ¿ya? Y estos 3 fondos van a ir para las 9 comunas, pero van a haber algunas doblemente beneficiadas, como por ejemplo Tierra Amarilla, Diego Almagro, Huasco, que tienen gran minería en su territorio, ¿ya? Entonces van a llegar más luquitas, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque hay territorios como Tierra Amarilla que tiene pocos habitantes y la cantidad de recursos va a ser bastante significativa. Y también, ¿por qué descentralización? Porque va a llegar directamente a los municipios y al gobierno regional, ¿ya? Entonces va a ser administrado estos recursos a través de la gobernanza local, que es lo más importante. Pero tener mayores recursos también es una mayor responsabilidad, ¿ya? Y hay que manejar bien, con transparencia, con probidad. Entonces el presidente Boric, esto está pensado entre el programa de gobierno, no son medidas aisladas. Y hace un par de semanas atrás ya pudimos ingresar a través de Hacienda al Congreso 2 leyes importantes. Una que se llama Regiones Más Fuertes y otra que se llama Rentas Regionales. Y claro, traspasa facultades a la gobernanza local, municipios y gobiernos regionales, pero también
impulsa mayor responsabilidad, con un sistema de transparencia, probidad y declaración de gasto público. Porque tenemos que saber que cierto mayor cantidad de plata hay que ser mucho más responsable. Y ahí la ciudadanía va a cumplir un rol muy fundamental, que vamos a ser un poco de fiscalizadores todos, ¿cierto? Como ciudadanos, para poder exigir a las autoridades electas también transparencia del gasto público, ¿ya? Y eso genera también una dinámica donde todos los actores participan, y eso es importante, que comenzar a romper un poco los paradigmas de cómo se manejaban antiguamente los recursos en las gobernanzas locales, los municipios, los gobiernos regionales, y ahora con una mayor transparencia, y eso ya está ingresado en el Congreso. Así que esperamos que los parlamentarios y parlamentarias puedan, ¿cierto?, ponerlo ahí en urgencia, porque, claro, 2024 estamos muy cerca ya del próximo año, y ojalá tener aprobadas estas leyes. Y de las rentas regionales también traspasan muchas facultades, y las patentes mineras también, eso va a ser recaudado, y todos los que son impuestos de empresas que trabajan en la región se quedan en la región, ¿ya? Porque también hoy en día se van a nivel central. Entonces, todas estas medidas que no son aisladas, que es un programa estratégico, que es nuestro programa de gobierno, van en directo beneficio a Atacama y obviamente a la región. Entonces, fomentar y potenciar las regiones, y un poco descentralizar y poner la balanza a la cancha un poco más pareja, que es lo que buscamos finalmente. Y Seremi, cuénteme, pasando a otras iniciativas legislativas, a otra legislación muy comentada y que ha sido destacada por el gobierno, que es la ley de responsabilidad parental. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, eso yo creo que una de las leyes más significativas que hemos tenido, porque está aplicándose ahora, ¿ya? En mayo comenzó la aplicabilidad directa. ¿Qué tiene que ver esto? Que antiguamente los tribunales familiares sentenciaban, ¿cierto?, una pensión alimenticia a los deudores, a las personas que estaban demandadas. Pero ese pago no era efectivo. Entonces, en la mayoría de las mujeres tenían que perseguir, ¿cierto?, a los deudores, y se convertían en una especie de detective, y contratar abogados y estar encima, y era un desgaste emocional, físico, energético, de recursos también. Claro. Y que los menores involucrados también tenían que sufrir ese proceso. Entonces el pago no se hacía efectivo por más que hubiera una sentencia. Entonces ahora con esta ley da facultades al Estado para que pueda interceder, investigar e incautar los recursos, ¿cierto?, económicos a través de cuentas bancarias, o a través, ¿cierto?, del sistema de FP, estos recursos económicos, y pagar efectivamente a la cuenta establecida por el Tribunal de Estado los recursos económicos, y hacer efectivo el pago a los menores, que el principal enfoque es que los niños, niñas y adolescentes tengan y reciban su pensión, porque hoy día la vida está cara, ¿cierto? Hay que pagar colegio, hay que comprar uniforme, todos los días la alimentación, y la calidad de vida y los derechos de las niñeces para nosotros es muy importante, y en ese sentido esta ley viene y es concreta y está aplicándose hoy en día. Seremi, pasando a otro punto sobre el plan de emergencia habitacional. Cuénteme cómo va en Atacama para esta medida del gobierno para paliar el déficit habitacional histórico que tiene esta región y el país, en realidad, pero en esta región. Sí, bueno, cuando asumió el presidente Boric, uno de los grandes desafíos era justamente el tema de la vivienda. O sea, asumimos el país con un porcentaje de déficit demasiado grande, algo que en 4 años era muy difícil de poder resolver en el 100%. Pero el presidente, de hecho lo dijo en su cuenta pública, nos pusimos una meta bastante ambiciosa, ¿cierto?, de poder llegar por lo menos a cubrir el 40% de todo, pero si llegamos al 60% sería mucho mejor. Claro. Y vamos en esa línea porque hemos avanzado muchísimo el porcentaje en estos 14 meses. Vamos, de hecho ya se superó la meta que estaba presupuestada para el año pasado. Y en el caso de Atacama, a través de MIMBO, de la Seremi y Rocío Díaz, se ha hecho un trabajo notable. Ya se han podido entregar más de 1.500 casas a las personas, y también se están construyendo más de 3.000 casas y están en ejecución. Y justamente eso es porque el año pasado el presidente Boric pudo aumentar el presupuesto para la construcción en más de un 30%, pero hay una colaboración muy significativa aquí en la región, que es con el gobierno regional, y también a través del Consejo Regional del CORE se ha podido hacer una alianza colaborativa muy importante, donde hay un traspaso de recursos para poder aumentar aún más este presupuesto y poder ser viable mayor cantidad de proyectos de construcción de viviendas sociales. Y eso nos mantiene muy contentos, porque en Atacama vivimos un déficit habitacional. Por algo también tenemos una realidad de muchos campamentos, los cuales la mayoría están catastrados,
Se está trabajando mucho con el programa de los asentamientos precarios, que son justamente los campamentos y tomas, el plan Quiero mi barrio, programa muy bonito que entrega también herramientas de gobernanza a los vecinos para que se apropien de su territorio, ¿cierto? Y las juntas de vecinos se puedan organizar. Y también hay un programa muy bonito que se llama de las pequeñas localidades, que justamente pone énfasis en poder reivindicar la habitabilidad y la vivienda en comunas o localidades pequeñas que han sido como abandonadas durante mucho tiempo en Atacama. Caso de Cachiyuyo, Domeico, Chañaral, donde se está implementando también en colaboración con el gobierno regional. Así que son programas que se han avanzado muchísimo en estos 14 meses, se ha sobrepasado la meta esperada, eso nos mantiene muy contentos y creo que ahí Minbu ha hecho un muy buen trabajo y la emergencia habitacional es algo que nos preocupa y nos estamos ocupando de aquello. Uh-huh. Seremi, otra pregunta relacionada al tema del transporte. Subsecretario Jorge Daza estuvo acá y hizo un anuncio sobre un nuevo sistema de transporte público regulado para Caldera, bastante moderno, nos dijo. Cuéntenos sobre eso y cómo va a mejorar la calidad de vida de las personas de la comuna Puerto de Atacama. Bueno, en Atacama no existe el transporte público regulado, Uh-huh. ¿cierto? Solamente existen los transportes privados o sindicalizados a través de las micros y los colectivos. Y esto también viene a cambiar cómo nos transportamos los atacameños y hay 3 comunas que vamos a comenzar a implementar este nuevo transporte público regulado, que es en el caso de Vallenar, Copiapó y Caldera. Pero la más avanzada es justamente Caldera. Y vino el ministro y vino el subsecretario a anunciar esto que viene a traer micros y buses totalmente modernos, la mayoría de ellos eléctricos, para poder, ¿cierto?, generar menos huella de carbono. Claro. Y con una planificación de recorrido que se ha hecho con participación ciudadana. Y eso es lo más importante porque los vecinos y vecinas han podido ser con una opinión vinculante dentro del trazado del transecto de los buses para que pueda llegar a todas las localidades y nadie quede fuera. Y eso es una de nuestras políticas de trabajar con la ciudadanía, siempre con una participación ciudadana activa. Y esto va a traer que los precios también que hoy las personas pagan sean significativamente distintos. Hoy en día un vecino en trasladarse de Nueva Caldera al centro de Caldera paga de 3.000 pesos, o si tiene que trasladarse hacia el Morro, que es un sector más lejano, hasta 7.000 pesos, de noche hasta 10.000 pesos. Y este transporte público regulado va a tener un precio de 500 pesos general, 250 pesos para los adultos mayores, 160 pesos para la enseñanza media y en los escolares gratuitos. Y además, con el ministro se pudieron entregar 2 buses más ahora, de la semana pasada, para que niños de Nueva Caldera puedan trasladarse a Caldera, que son estudiantes y de forma gratuita. Lo mismo vamos a trabajar también en colaboración con Minbu y MOB para tener vías exclusivas en Copiapó, lo cual eso también va a permitir descongestionar la gran cantidad de flujo vehicular que tenemos hoy en la ciudad, generando también, construyendo más vías para trasladarse y con un buen transporte debiese disminuir también el transporte particular y eso también va a permitir descongestionar la ciudad. Hay todo un programa que esperamos ejecutarlo el 2024, por lo tanto ya estamos a puertas de poder comenzar a recibir estas buenas noticias y estamos trabajando en colaboración con los 3 alcaldes de las comunas que hoy en día presentan la mayor dificultad de transporte. Uh-huh. Y cuéntame, Seremi, uno de los grandes avances también ha sido el copago cero. Cuéntame cómo ha beneficiado a las personas de Atacama esta medida. Esto es una medida que quizás ha pasado un poco desapercibida. Lo que busca esto es avanzar hacia la gratuidad de la salud pública. Y esto quiere decir que hay más de 2.500 prestaciones en toda la red asistencial pública que son gratuitas. Y hoy en día en Atacama, sobre todo los tramos C y D de FONASA, más de 19.000 personas han podido acceder de forma totalmente gratuita a muchas prestaciones y además hace pocas semanas se sumó las mamografías también. Es decir, que todos los beneficiarios de FONASA pueden acceder a la salud pública a través de urgencia y distintas prestaciones de manera totalmente gratis. Y esto está hecho bajo una política pública netamente de gobierno, lo cual se ha impulsado sin tener una reforma tributaria, que la cual va a contemplar otras modificaciones de salud, pero esta es netamente de gobierno y se ha hecho también con toda la administración financiera, ¿cierto?, que también el ministro Marcel
lo ha hecho de manera impecable, que si bien tenemos un escenario económico complejo, hemos podido también llevar a cabo estas iniciativas que permiten que las personas puedan atenderse de manera gratuita y que además se han ahorrado más de 1.500 millones de pesos en atenciones directamente al bolsillo de las personas. Y ahí queremos avanzar. En Atacama tenemos dificultades con las especialidades médicas, ¿cierto? Y también con el gobernador regional de Atacama estamos trabajando en algunas estrategias para que los alumnos de medicina también se queden en la región y podamos tener mayores especialistas. Eso es parte de la estrategia de desarrollo regional, porque sabemos que en Atacama necesitamos más especialistas médicos. Pero por cuanto hoy en día las personas ya pueden atenderse de manera gratuita, y esto es una iniciativa que nos mantiene muy contentos porque avanzamos hacia la gratuidad y obviamente mejoran la calidad de la salud. Finalmente, Seremi, cuénteme sobre el anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric sobre el Parque Nacional Desierto Florido. ¿Cómo valora los avances que están haciendo? Creo que esto ya está cerca de concretarse. Esto, cuéntenos sobre ello. Sí, justamente hace un par de meses la Seremi de Bienes Nacional y Mónica Marín firmó ya este compromiso, lo cual va a ser anunciado a través del diario oficial por la ministra de Bienes Nacionales. Importantísimo avance, porque esto es de una manera simbólica pero también concreta de comenzar a resguardar nuestro patrimonio natural. Y el desierto florido es algo que nos identifica como atacameños, pero que también es profundamente necesario cuidar y proteger. Es un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo, pero que resguarda una cantidad de biodiversidad única en el mundo. Y resguardando permitimos que, por ejemplo, no sea intervenido por ningún tipo de proyecto, sino más bien que sea protegido. Pero eso también conversa en cómo nosotros vemos el desarrollo productivo de Atacama. Nosotros entendemos que se debe generar un desarrollo de inversión, ¿cierto?, pública y privada, que converse con lo natural, que converse con el medio ambiente, que el desarrollo sustentable converse en armonía con el desarrollo económico, con el respeto a lo social, pero con el cuidado del medio ambiente. Y en eso hemos estado también conversando con Corproa para cómo también fomentamos el desarrollo productivo, pero con una mirada mucho más respetuosa y ecológica, entendiendo el patrimonio natural que Atacama tiene, que es muy rico y muy valioso. Y ahí el desierto florido y este parque nacional que todos vamos a poder disfrutar y conocer y generar conocimiento científico también para entender mejor nuestra naturaleza, es algo que es la vía y una muestra de cómo en un primer año de gobierno hemos podido avanzar en esta materia. Muchas gracias, Seremi. Seremi, le damos las gracias por visitarnos, por la entrevista informativa que nos ha dado. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la entrevista entonces con la Seremi de Gobierno, Sofía Vargas Roberts, que nos ha estado contando varios anuncios importantes sobre el gobierno del presidente Gabriel Boric, entre otras cosas. Recuerda hacer clic en la campanita, suscribirse a nuestro canal de YouTube Chañarcillo TV, seguir nuestras redes sociales, nuestro sitio web y leer nuestro impreso. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.